Pues Alberto Nájar, vamos pasando a nuestro siguiente tema, que ya tenemos ahí a las supernerds bien prestas, bien listas para lo que se avecina, así que le damos la más cordial bienvenida a nuestra querida Renata Turrent y Elisa Godínez, que ya se encuentran con nosotros. Muy buenos días, chicas, bienvenidas. Buenos días, Ernesto, Alberto, Elisa y a todo el amable público que nos ve hoy. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo está? ¿No les afectó el bloqueo del gas a ustedes? De los gaseros, perdón. Afortunadamente, Ah, no mucho. qué bueno, porque sí estuvo brutal. De hecho, nada más para comentar rapidísimo que tenemos aquí en este equipo de Momentum, tenemos un equipo multitask de todo, no solamente mantienen al aire esta emisión de programa con una muy buena calidad técnica, sino que también tienen información al instante y es que son Al multifacetas. momentum. Al Momentum, nuestro querido Leonardo Peña, que también además de ser el genio detrás de toda esta ingeniería de la transmisión, es un reportero vial muy eficiente. Él me estaba comentando que ayer solamente había 4 pipas en Insurgentes a la altura de San Juanico, donde están las gaseras, que fueron las que bloquearon el tráfico. Así es que pues ahí está el reporte vial al Momentum de nuestro querido Leonardo Peña. Ernesto, no lo que dejarlo pasar porque se Muy esfuerza bien. el compañero se No, esfuerza. claro, pues, oye, mi querida Renata Turrent y mi querida Elisa Godínez, pues vaya que se generó pues muchísima indignación de muchas maneras la salida de Emilio Lozoya en este restaurante. Más allá de cómo salió el video y demás, me gustaría abordar este tema en lo que toca a lo que representa la salida de Emilio Lozoya a un restaurante público, además de los fifís, el más fifís entre los fifís en este restaurante, eh, las implicaciones para nuestro país, lo que devela en lo que toca al fiscal Alejandro Hertz Manero, los acuerdos que se hicieron en pues en esa firma de criterio de oportunidad que le llamamos acá en México, pero que también el propio presidente Andrés Manuel López Obrador hace un vínculo. Primero señala pues la indignación, la provocación, le llama imprudencia, le llama la salida de Emilio Lozoya, pero también hace un vínculo con lo que se está discutiendo en lo que toca la reforma energética y reforma eléctrica que presentó hace pocos días. Así que vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador y regresamos con ustedes. Sí, yo creo que es legal, pero es inmoral el que se den estas cosas. Es una imprudencia, para decirlo menos, o un acto de provocación, porque este señor fue director de Pemex y está como testigo protegido. Le llaman de otra manera, pero eso es una gente que está recibiendo un trato especial porque decidió dar a conocer toda la corrupción que se produjo en el sexenio anterior, incluso desde Calderón. Todos estos negocios con empresas extranjeras, lo de Odebrecht, él dio a conocer de cómo a cambio de contratos Odebrecht entregó dinero para campañas políticas, porque imagínense que esta reforma que ahora queremos hacer a un lado se aprobó con sobornos, con moches.
que se repartieron a los legisladores para que votaran. Una gran inmoralidad. Entonces viene muy a cuento, no es algo ajeno a lo que estamos tratando, porque esto que queremos corregir se originó con la corrupción que denuncia el señor Lozoya y que la Fiscalía está atendiendo. Doctora Elisa Godínez, dígame usted sus piensos, por favor, de esto que ha generado un cabreo fenomenal en el país, la salida de este hombre ahí en este restaurante fifí de Las Lomas. Ahí voy. Pues mira, Ernesto, yo lo que veo es que, bueno, en primer lugar, lo que todo el mundo vemos que nos indigna muchísimo, o sea, el hecho mismo, pues más allá de cómo sucedió, quién lo filmó, etcétera, pues es indignante desde los cuatro costados, ¿no? Pero más allá digamos, de lo escandaloso del asunto, de lo indignante, que no quiero decir que no es importante, me parece que hay que verlo o tratar de hacer una lectura de eso en un conjunto más amplio de cosas. No estoy segura, pero me da la impresión de que tampoco es casual que haya salido este señor en este momento a pasearse. No tengo una lectura completa y certera y segura de por qué lo hizo, pero me da la impresión de que tiene ahí una jiribilla, o sea, hay un mensaje por ahí. Porque vuelvo al tema de contextualizarlo en este momento. Me parece que este es un momento político en el país en el que se vienen decisiones o batallas importantes. La segunda mitad del sexenio de López Obrador está perfilada hacia eso. Y creo que por eso la aparición de este señor se debe de leer en ese contexto. Por otro lado, creo que López Obrador, al señalarlo y hablar de eso en la mañanera y señalar específicamente un poco, si se quiere, con cierta suavidad, tal vez no con toda la severidad que quisiéramos, un poco esta suerte de reclamo al procurador, ¿no? Porque, bueno, pues ¿cómo se permite eso? Que ciertamente no es ilegal, pero es inmoral, ¿no? Y es además indignante. Pero también, digamos, me parece que este reclamo o esta llamada de atención, de algún modo, que está haciendo López Obrador al fiscal, también tiene que leerse en un momento en el que, insisto, creo que López Obrador está sacudiendo, está no solo sacudiendo con estos dichos a la Procuraduría, bueno, a la Fiscalía, al ex procurador o fiscal, como se llama ahora, sino también a otros sectores. Y esto, digamos, todo esto, por ejemplo, que hizo del llamado la semana pasada, estos comentarios a los que se refirió a las cuestiones de las universidades públicas, lo que está sucediendo, señalar que hay élites y demás, ¿no? Y otras cosas. O sea, me parece que López Obrador está en este momento sabiendo que tiene que movilizar o apostando a que se tiene que movilizar y un poco polarizando las cosas más, ¿no? Y polarizándolas en un sentido político, ¿no? Más. Todavía más, ¿no? Más. Pero porque vienen tiempos importantes. O sea, conste, Renata, tómale nota ahí a Elisa, que ya está diciendo que el presidente polariza, conste, ¿no? Digo. Apúntenmelo para llevarlo. No, lo que yo creo es que viene el tema de la revocación del mandato, viene el tema de la votación de la reforma eléctrica y el litio, y vienen otras cosas, y creo que esta
suerte de polarización que está impulsando, pero que va de la mano también de la movilización. O sea, López Obrador no polariza por sí, nada más porque sí, ¿no? Sino porque creo que está también moviendo sus fuerzas, moviendo a la gente, que es al final siempre la que le acaba respondiendo. Porque yo no veo claro en el panorama, tanto de la Procuración de Justicia como de las decisiones que va o tendría que tomar Morena en un momento dado, como de la posible votación en el Congreso, etcétera. O sea, no se le ve, o sea, no se ve fácil. López Obrador no la tiene de antemano ganada. Entonces, me parece que hay que leer esto en ese contexto, ¿no? Y bueno, volviendo al tema específico de Lozoya y demás, y de lo que yo considero que también tiene que ver ahí con un mensaje que no lo tengo tan esclarecido, pero me parece que no sabemos, o sea, dentro de las cosas que se han venido transparentando en estos últimos 3 años en el país con este nuevo régimen, digamos, en esta idea de hacer la vida pública cada vez más pública, una de las cosas que no ha sido completamente en esa tesitura, no ha ido en esa tesitura, es la Procuración de Justicia. Me parece que Hertz es un personaje muy polémico que ha dejado mucho que desear, que no está dando el ancho como debería. Y no, esto que voy a decir no estoy diciendo que vaya en su descargo, ni mucho menos, pero también es cierto que específicamente el tema Lozoya no parece ser tan fácil de resolver, ¿me explico? Porque no sabemos en última instancia cuáles son las cosas que se están negociando detrás y cuáles son las armas que tiene ese gran enemigo que digamos respalda a Lozoya mismo, porque yo no creo que Lozoya esté solo, ¿no? Entonces, me parece que eso que está detrás es lo que no estamos tratando de ver, o no tenemos capacidad de verlo por completo, y tal vez es lo que esté también, aparte de la modorra del fiscal, tal vez sea eso también lo que esté deteniendo las cosas, y no estemos viendo la celeridad en la justicia como quisiéramos ver. Renata, ¿cómo ves tú este episodio de la cena en ese restaurante que es de los más caros de América Latina? Digo, más allá de lo que pueda haber pagado de la vida de excesos y lujos que mantiene Emilio Lozoya, ¿cómo ves tú este tema? ¿No será el momento de hacer una revisión del papel del fiscal general Alejandro Gertz Manero? Porque si hacemos cuentas, pues son más los saldos en contra del movimiento de la 4T, del cual de una u otra forma él está integrado allí, pues, que los beneficios. Y en el caso específico del caso de Odebrecht, de la investigación de los sobornos de Odebrecht para la aprobación de la reforma energética y otros elementos que están alrededor del juicio contra Emilio Lozoya, hasta ahora como que las cuentas no cuadran, como que no es suficiente. ¿Tú cómo ves este tema? Y la pregunta, ¿será momento de hacer una revisión del papel de Alejandro Gertz Manero en todo este proceso de transformación del país que encabeza el presidente López Obrador? Sí, es una situación muy compleja porque, como bien decía Elisa, ¿no? Está modorro, ¿no? Y va a un paso muchísimo más lento que el que quisiéramos y que el resto de la gente, y yo digo que el resto de la transformación. Y yo creo que aquí dos cosas que analizar. La primera, creo que pues pareciera que el criterio de oportunidad o el testigo protegido, el criterio de oportunidad no me gusta a mí tampoco porque no se entiende qué es, y esas palabras legaloides luego no permiten que la vida pública sea más pública. Entonces, digamos, de cierta forma, el testigo protegido, que como bien decía Elisa, ¿no? Pues el señor Lozoya legalmente tiene chance de salir a los restaurantes fifís y a donde quiera mientras sea en el territorio nacional, me parece, pero aquí el tema es si esto es moral, ¿no? Y creo que esta es la parte más importante y que espero poder contestar la pregunta, porque el criterio de oportunidad o el testigo protegido, pues es este contrato social que hacemos en el que la sociedad decimos, ok, pues este señor no va a pagar por las fechorías que hizo porque nos va a entregar un pez más gordo.
Entonces, digamos que nosotros cedemos esa parte de la justicia, de la impartición de justicia, a cambio de que alguien con más poder o alguien que presuntamente hizo todavía más daño caiga. Y esta segunda parte del contrato no la hemos visto. Entonces, es una falla, no solamente, creo yo, como institución, en sus meras funciones de impartición de justicia, sino es una falla social también, ¿no? Porque se está rompiendo con este pacto o este contrato social que se tiene, pues en materia mínima de justicia, ¿no? Y sobre todo en un país donde los poderosos nunca se van a la cárcel. Entonces, ver que por fin se agarra un poderoso o alguien medianamente poderoso y al final de cuentas decimos, órale, pues sí, damos esa concesión social para que acabemos viendo a otro más poderoso que hizo más daño y al final de cuentas no vemos esa parte. Entonces creo que eso es grave y que no, como sociedad no creo que debamos ni tengamos que esperarlo, ¿no? Más allá de un proceso que como bien decía Elisa, pues ya ha tardado muchísimo tiempo. Salió la Fiscalía ayer a defender su postura, ¿no? Después de que el presidente López Obrador, creo yo que es la vez que más los ha presionado, ¿no? Como decía Elisa, con su manera muy, muy sutil y todo, con mucho cuidado, pero sí los presionó más que en otras ocasiones. Y salen a defender diciendo que los oye hasta el 3 de noviembre. Pero me parece que no mencionaron en la Fiscalía que este criterio de oportunidad se puede estar renovando, ¿no? Entonces, eso creo que va a ser lo interesante. Si en realidad esa fecha de 3 de noviembre funciona como una fecha límite para decir, ya te estás pasando de la raya, ni nos has dado nada y nada más te la pasas ahí comiendo en restaurantes fifís, bueno, pues podremos ver cómo esta segunda parte del contrato social que hablaba yo al inicio, pues se puede empezar a cumplir. Si lo volvieran a extender, de verdad a mí me parecería muy complicado de defender y no entendería yo la razón política ni mucho menos, ¿no? Entonces yo no tengo necesariamente la respuesta de si tendríamos que pensarlo. A mí en lo personal sí me deja mucho que desear el fiscal. Me parece que va a un paso tortuga que en un inicio hasta se hacían memes y bromas, pero llega un momento en el que es ofensivo, ¿no? Y sobre todo es ofensivo cuando empezamos a ver este tipo, que yo coincido con Elisa, de mensajes por parte de estos actores que hicieron tanto daño. Y yo nada más cierro diciendo algo más, porque luego siempre es muy difícil ir después de la doctora Elisa, porque ya cubrió todo, pero... Tú dale, eso es todo. Nada más cierro con el análisis. A mí me parece también interesante, no para meterle mucho tiempo, pero me parece interesante ver la narrativa pública que trata de imponer la oposición como muy reaccionaria, ¿no? Y que tratan como ahí medio tambaleándose de meterse al tema de la justicia viniendo de un grupo que claramente nunca les ha importado la justicia, porque antier eran los mismos que decían la justicia no se consulta, sino se aplica. Luego se trata de aplicar con el tema del foro consultivo o con el tema de Anaya, y entonces es persecución política. Y ahora agarran una tercera ruta, que es, pues es que miren, aquí están las fotos, el fiscal está tergiversando, ¿no? Porque diciendo como si legalmente estuviera haciendo algo mal, cosa que no es cierto. O sea, el golpe va por otro lado, ¿no? Creo que aquí el tema, como ya bien decía Elisa y al inicio yo de mi intervención, pues es un tema moral, no es un tema legal. Entonces a mí me parece curioso ver a la oposición yendo por cualquier lado, ¿no? O sea, por cualquier lado donde sea, ¿no? Sin ninguna línea argumentativa, sin ninguna ideología a seguir, sin ningún afán de cuidar la justicia, ni de analizar un tema importante como el que creo que estamos planteando ahorita en la mesa sobre la lentitud de la fiscalía, sino con el puro ánimo de golpear, y esto se les permite porque tienen ese dominio de los medios de comunicación, porque si cualquiera de nosotras saliéramos a decir esa sarta de incongruencias en medios de comunicación, pues se nos cerrarían las puertas, porque es como, ¿qué es lo que estás analizando? Si estás diciendo, pues si no es esta, es esta, y si no es esta, es esta, ¿no? Entonces, bueno, es interesante verlos ahí como dar sus maromas, y pues con eso cerraría. Gracias, mi querida Renata. Elisa Godínez, doctora, llegó el deadline para el fiscal Alejandro Gertz Manero. Si se habla de que noviembre es pues la fecha límite para ver
el caso de Emilio Lozoya. Es el caso de Emilio Lozoya, vendría representando un poco o un mucho el papel que ha tenido este fiscal desde que fue designado como fiscal general de la República, que fue aprobado por el Congreso mexicano. ¿Crees que es tiempo ya de hacer un ajuste? Vemos que el presidente López Obrador, pues ya que está entrando a la segunda mitad de su sexenio, pues ya lo vemos apretando tuercas en varias cosas y ya lo vemos más arrojado y ya no le importa confrontarse más, sino que esta propia reforma eléctrica es solo una muestra de eso, pues, y la nacionalización del litio y demás. ¿Te parece que es tiempo de que el presidente, si no da resultados, pues ya en menos de un mes o en un mes, si no da resultados, este fiscal Alejandro Gertz Manero, como él bien lo dijo en alguna mañanera, dijo, yo tengo facultades, soy el único que tiene facultades para solicitarle al Congreso la remoción del fiscal? ¿Crees que es tiempo de que este noviembre sí sería un parteaguas para el fiscal? Qué buena pregunta, Ernesto, porque la verdad de las cosas es que, si me preguntas a mí en lo personal, claro, yo ya lo hubiera removido hace tiempo, ¿no? Yo creo que Hertz se le dio la oportunidad y como que no sé si no está entendiendo el tiempo político, si es porque él no quiere adecuarse, siendo él un viejo lobo de mar con una serie, digamos, de conocimiento y experiencia del viejo régimen, no se quiere adaptar, incluso no solo al nuevo régimen, sino a los nuevos tiempos políticos, sino también a la nueva estructura o arquitectura del sistema judicial, ¿no? Que ha cambiado en los últimos años. No sé si sea por eso, pero a mí me parece que sí su participación ha dejado mucho que desear. Y aunque entendemos que su nombramiento depende del Congreso y que, bueno, se dio en el marco de esta reforma y que la Fiscalía es autónoma y todo esto, pues como tú bien dices, o sea, López Obrador ha sido claro en eso, ¿no? Ahora, si debería de tomar la decisión ya, cuándo la debería tomar. Mira, yo, digamos, tratando de hacer o siguiendo lo que decían en la primera intervención de este momento político, no sé si le costaría más hacerlo ahora o al contrario, sería bueno porque implicaría, digamos, reforzar esta parte ya mucho más aventada y mucho más hecho toda la carne al asador en mi segunda mitad del sexenio y hasta donde tope todo esto, ¿no? Digamos, yo no tengo una respuesta. A mí me gustaría que sí se viera ahí algún tipo de cambio, ¿no? No sé si removerlo, no sé. Me parece que López Obrador ha sido bastante benévolo y bueno, ahorita ya se le está acabando la benevolencia con el tema de la fiscalía, pero lo cierto es que sí ha dejado mucho que desear y me parece, mi lectura de lo deseable es que ojalá sí hubiera algún cambio, porque condiciones políticas como las que tenemos ahora, no sé si las vayamos a tener próximamente en los siguientes sexenios, ¿no? Y sería una pena que ni siquiera en un tema que fue importantísimo, que me parece que fue una de las banderas y que sigue siéndolo, ¿no? O sea, el tema de la corrupción para López Obrador es medular. O sea, para él la corrupción es el origen de todos los males. Podemos o no estar de acuerdo, pero bueno, eso ha repetido él a lo largo de muchos años. Y desafortunadamente llegar a la presidencia y no ver resultados, digamos, en términos del castigo. Sí vemos resultados en términos de la ejecución diaria del gobierno, digamos, de la austeridad, de volver al gobierno en teoría más eficiente, con menos dinero, de intentar limpiar las escaleras o barrer las escaleras de arriba abajo. Todo eso, más o menos, creo que sí se ha percibido un cambio. Pero donde me parece que falta, y la ciudadanía tenemos, la verdad que tenemos necesidad y tenemos
muchas ganas de ver gente pues cumpliendo sus castigos, ¿no? Cumpliendo sus condenas, y no lo hemos visto. Y me parece que eso es una cosa que cambiaría si lográsemos ver que hay resultados en ese sentido. Es que es un tema polémico porque, por un lado, Renata, si se tomara la determinación del presidente de ejercer su facultad de remover al fiscal general por esta ausencia de resultados, sentaría un precedente gravísimo en algo que él mismo impulsó, que es la autonomía de una entidad tan necesaria como es la Fiscalía General de la República, que es uno de los elementos importantísimos de la que hace diferente este gobierno de los anteriores. Un fiscal que no dependería del Ejecutivo. Pero por otro lado, también es cierto, como dice la doctora Elisa Godínez, que la falta de resultados ya empieza a ser un lastre en este proceso político que encabeza el presidente de la República y el partido en el gobierno. Y también, por supuesto, está también este dato que no podemos hacer a un lado, de la controversia y el debate politiquero. Mencionan en un tuit dirigido a ustedes, a la doctora Elisa Godínez, y a ti, Renata, y a Ernesto y a mí, un tuit de RCLNX que dice: si Emilio Lozoya fuera científico comiendo con cargo al fondo de investigación, lo estarían defendiendo quienes lo exhibieron. Y hay algo de razón también en este tema, que se ha prestado ya también como un elemento, un argumento político de ataque al gobierno de la República. ¿Cómo ves todo este punto que menciona la doctora Elisa Godínez a pregunta de Ernesto, Renata? Sí, qué buena pregunta. Yo coincido, ¿no? Creo que se necesita un mensaje político. A ver, que alguien poderoso se vaya a la cárcel no necesariamente va a cambiar las cosas, no va a ser lo único necesario para cambiar cuestiones de corrupción de raíz. Eso lo sabemos, y no tenemos capacidad institucional para meter a la cárcel a todas las personas que han hecho fechorías en materia de corrupción, derechos humanos. No tendríamos la capacidad institucional de hacerlo. Pero mandar a alguien, a varios, ojalá que fueran varios, a la cárcel es un mensaje político importante para, digamos, sellar ese cambio cultural que se está buscando de la no corrupción. Y sin este castigo, es difícil, como bien decía Elisa, por más esfuerzo que se hagan en otros ámbitos, es difícil que la gente sienta pues sí, este sentir valga la redundancia, este sentir de justicia. Y no es menor, porque hay gente que está en la cárcel por vender marihuana o por abortar o por cosas muy triviales que no tendrían por qué estar en la cárcel, mientras gente que saqueó al país y tuvo responsabilidad en muchísimos daños, sigue ahí comiendo en el cuna, ¿no? Entonces creo que más que nada es este mensaje que como bien decía Elisa, estamos desperdiciando un contexto político que no sabemos si se va a volver a dar. Lo mismo creo yo, y esto nada más un pequeño paréntesis, ya que estamos pues echándonos a la fiscalía, lo mismo creo yo que pasó con la consulta popular. ¿Por qué la fiscalía debió haber usado la consulta popular de los expresidentes como gasolina política? Y yo aquí es algo en lo que disiento con el presidente. Creo que a mí sí... Ay, no se burlen de mí, disiento en varias cosas, pero esta es una fuerte. Ya está burlando de mí Ernesto, pero... está bien que disientan una o dos, está bien. No, varias. No es pecado, eso es todo. Disiento fuertemente además, o sea, creo que el ejercicio de la consulta popular, el hecho de que no haya llegado a nada a mí me pareció muy doloroso, ¿no? Que varias instituciones del Estado mexicano aún tienen la capacidad de usar esa consulta popular como gasolina política. El 98% votamos que sí. Es irrelevante si fueron 7 millones o que no hayamos llegado a los 40 millones. Ahí está es la consulta popular donde más gente ha votado en la historia del país, y tendría que haberse usado como una herramienta política para avanzar la justicia, y no se usó. Ya quisieron cualquier partido político tener esos 7 millones, ¿verdad? Claro. Y a ver, aquí ya es una crítica un poco más fuerte, pero el presidente ha dicho
que sí, es que ya como me aclamó Ernesto, pues ya me voy a dejar ir. No, pero el presidente dijo que independientemente del número de votos que llegaran a caer el día de la revocación de mandato, si la mayoría dijera que no, él se iría. Y entonces yo me he preguntado por qué esto no se traslada al tema de esta misma lógica de pues no importa el número, sino importa el porcentaje que vote por el sí, porque esto no se traslada. Y si el presidente no lo quiere hacer por razones políticas, él no quiere ser el que encabeza esta pues agenda de justicia con los expresidentes por razones políticas muy válidas, por cierto, ahí coincido con él. Ya quiero ver a los medios de comunicación encima de él diciendo, hay persecución política, si así lo están haciendo con Anaya. Pero ahí está la fiscalía, hay otras instituciones del Estado mexicano que podrían encabezar esta lucha, este camino hacia dar ciertos mensajes de justicia que tanto creo yo necesita la ciudadanía. Y pues creo que ya me desvié y ya ni le contesté a Alberto. Me fui así como por el tobogán y ya no sé ya ni contesté la pregunta. Pero como Andrés Manuel hoy cuando le dicen y usted es cierto que ya le está quitando el respaldo a López-Gatell y se pone a hablar del ejército y quién sabe a dónde iba. Apliqué una mañanera, pero bueno, nada más voy a contestar rapidísimo porque ya me tardé yo en mi desvío. Pero bueno, espero que haya sido interesante, creo, vincularlo. Lo del foro consultivo, ¿no? O sea, aquí creo yo como una cosa no está peleada con la otra, ¿no? Qué bueno que lo del foro consultivo fue un escándalo y cada vez aprendemos más. Y no solamente es una cuestión de corrupción, es una cosa, y ustedes dos, cuando entrevistaron a la doctora, que no sé su apellido, Gabriela, no sé qué Conde, creo que tocaron el punto, y ya lo habíamos hablado en una mesa de las Supernets, que es el tema de la justicia con las familias de pasta de conchos. Creo que eso es fundamental. Más allá para mí, más allá de la corrupción, el tema de la casa vinculada a pasta de conchos es un tema de justicia que se debe tratar. Entonces, una cosa, yo defender que se haya hecho un buen trabajo, o por lo menos que el camino que se estaba buscando por el tema del foro consultivo sea correcto, pues no necesariamente implica que no se pueda criticar que la forma en la que se está llevando el caso Lozoya no nos parezca correcta. Ya, doctora Elisa Godínez, déjame pasar, Elisa, al siguiente tema que nos ocupa y que tiene que ver otra vez con la relación bilateral México-Estados Unidos. Después de la carta que el presidente Andrés Manuel López Obrador le envió al presidente Biden, pues finalmente hubo respuesta. Y aquí en la respuesta, pues va usted a escuchar precisamente en voz del propio canciller Marcelo Ebrard de qué iba la carta del presidente y cuál fue la respuesta. Es una carta que el canciller le llevó unos 5 minutos, vamos a pasarle solo minuto y medio, 2 minutos de esta carta, que nos parece relevante e importante ver la respuesta del presidente Biden al presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahorita regresamos a comentarlo con la doctora Elisa Godínez. La carta viene fechada el día 6 de octubre, dirigida al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Dice el presidente Biden: estimado señor presidente, reciba nuevamente mis más sinceras felicitaciones por la reciente celebración del bicentenario, se refiere al bicentenario de nuestra independencia. No hay mejor momento para que transformemos nuestra relación bilateral que cuando nos asociamos en asuntos de vital importancia como la migración, el comercio, el desarrollo, la seguridad y la conservación. Conservación se refiere a la conservación del medio ambiente. A medida que nos acercamos al 200 aniversario de las relaciones entre nuestros dos países, recordar que Estados Unidos fue el primer país que reconoció a México como país independiente. 2022 se celebran los 200 años de relaciones entre México y los Estados Unidos. Tenemos la oportunidad de reafirmar nuestro compromiso de mejorar la vida de nuestra gente y establecer un rumbo estratégico para el futuro.
Es por eso, gracias por su carta del 7 de septiembre en la que describe su enfoque para gestionar la migración. Se está refiriendo a la carta que envió el presidente López Obrador. Compartimos la visión de un sistema migratorio que proteja humanamente nuestras respectivas fronteras, amplíe las vías legales de oportunidad y protección en los Estados Unidos, considere las solicitudes de asilo de manera justa y eficiente, reduzca la migración irregular y aborde las causas fundamentales de la migración, que es el tema de la carta del presidente López Obrador. Es por eso que desde que asumí el cargo, redirigí los recursos del innecesario muro fronterizo hacia probadas inversiones como tecnología y modernización de los puertos de entrada terrestres. Estamos trabajando para mejorar el procesamiento y para que se identifique mejor a las personas que tienen solicitudes legítimas de asilo y otras formas de protección, mientras desechamos rápidamente las que no lo tienen. Le he dejado claro al Congreso de los Estados Unidos que también es hora de que actúen. Pues, Elisa Godínez, ¿qué decir de la respuesta y del tono de la respuesta del presidente Biden al presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues además de decirle, pues fíjese que ya estamos en eso, de alguna manera, dice, pues ya estamos haciendo esto otro. ¿Cuál es tu valoración, Elisa? Mira, Ernesto, perdón que insista siempre en contextualizar y hacer una lectura como un poco más amplia para tratar de entender estos gestos y estas coyunturas. Perdonada usted, doctora. Perdonada. Gracias. No, a lo que voy con esto es un poco reiterar lo que dije en las otras intervenciones, y lo he dicho también en otras ocasiones, que es, a López Obrador se le criticó porque en su momento, al principio de su mandato y todo esto, porque decían que era un presidente como aldeano, que no miraba al exterior, que no tenía como capacidad para realmente relacionarse con el mundo y con los líderes del mundo y demás, ¿no? Que era casi él prefería estar metido en su país y en lo suyo. Y bueno, en algún sentido no faltaba razón, o un poco de razón, porque López Obrador siempre ha dicho que la mejor política exterior es la política interior. Sin embargo, creo que otra vez, en el segundo, o llegado cercano ya a la segunda mitad de su mandato, López Obrador ha sido muy claro en este viraje que ha tenido. Claro que también las condiciones han cambiado, ya no está el señor Trump, ¿no? Ya hay otro presidente en Estados Unidos, pero me queda claro que la posición y la política de México hacia el exterior sí ha sido mucho más intensa en términos de tener un papel más protagónico, no solo en la región, sino plantear una forma diferente de relación con Estados Unidos. Ahora con este nuevo presidente, una relación, digamos, mucho más equilibrada, ¿no? No, a diferencia de otros momentos en la política mexicana y de otros sexenios en donde los presidentes de México lo primero que hacían era, una vez que asumían, era ir a Estados Unidos, ¿no? A presentar sus yo qué sé, credenciales, pero sobre todo su sumisión. Bueno, acá es distinto y me parece que López Obrador en ese sentido es fiel a sus principios y ha planteado la necesidad de, primero, la defensa de la soberanía, o sea, de plantear sí cooperemos, sí hagamos, sí lo que sea, pero siempre en este respeto a la soberanía. Y hay que leerlo en ese sentido. A mí, en lo personal, independientemente de cuál vaya a ser el resultado de este nuevo momento, no solo por la carta, sino también por la reunión esta de alto nivel que hubo el viernes, que ahorita se me fue el nombre de la nueva iniciativa Bicentenario, ¿cómo se llama? Sí, creo que es Iniciativa Bicentenario, bueno, como se llame lo que dio fin al plan Mérida, a la Iniciativa Mérida, perdón. Hay que leer esto, insisto, más independientemente de que ojalá tenga buenos resultados, como un cambio, y un cambio bastante positivo para México, porque si bien es cierto que no se está planteando resolver todo de la noche a la mañana, son problemas estructurales, son problemas sistémicos los que se están planteando en esto, como el tema de la migración, como el tema de la violencia,
que no se van a resolver de la noche a la mañana, pero que se tiene que empezar, me parece, por condiciones diferentes. Y estas condiciones diferentes en una suerte, si no de igualdad de circunstancias, sí de que México tenga un papel mucho más digno, yo lo veo bien. Me gustó mucho el tono de la carta de Biden y me gustó mucho que hiciera alusión a algo que a López Obrador se le tachó de loco desde el principio que lo dijo. Porque, bueno, por cierto, abro este paréntesis, a mí me da mucha risa cuando solamente ciertos analistas o ciertos espacios de análisis de la oposición solamente atinan a decir que López Obrador está loco. O sea, digamos que sí que bien, pero a ver, señores, analicen. Y el punto aquí es que se le tachaba de loco porque decían, ¿cómo es posible que López Obrador plantee como la necesidad de que se invierta en desarrollo para la región, ¿no? Para frenar la migración o intentar, pues sí, empezar a frenarla de algún modo? ¿Cómo es posible, no? Y bueno, resulta que el presidente Biden contesta en consecuencia, ¿no? Y le da la razón a López Obrador en ese sentido, con todo lo que implique sus diferencias, porque incluso yo la semana antepasada recuerdo haber leído que Estados Unidos estaba planteando precisamente invertir en desarrollo en América Latina, pero claramente estaba reuniéndose o estaba, al menos en esa nota que yo leí, haciendo énfasis en países como Colombia, Panamá y Ecuador, que son particularmente los países que no tienen gobiernos, digamos, progresistas o de izquierda y que no han sido especialmente cercanos a México, ¿no? Lo digo nada más como un comentario. Pero bueno, el punto para mí es que sí es muy relevante. Insisto, todavía es temprano para ver cuáles vayan a ser los resultados de eso, pero me gusta que haya otra forma de relación entre México y Estados Unidos. En la carta de Joe Biden al presidente López Obrador, Renata, menciona que está de acuerdo en la propuesta de que hay que atacar las causas de la migración, por ejemplo, y señala que ha autorizado $600 millones de ayuda a Centroamérica, al Triángulo Norte específicamente, para evitar la migración. Me parece importante el dato porque hay que leer siempre el contexto real de lo que dicen la relación, pues, México-Estados Unidos y la relación de Estados Unidos con sus vecinos, porque hay mucho de retórica. Cada año Estados Unidos asigna a Centroamérica, al Triángulo Norte, entre 450 y 900 millones de dólares para apoyo en diversos programas para combatir la migración, entre ellos la lucha contra las pandillas. Esto está allí, ha existido siempre, no hay nada novedoso en lo que dice Joe Biden. Además, en el planteamiento de la iniciativa Mérida, que ha sido cancelada y sustituido por otra cosa que me parece a mí lo más relevante de este tema, se ha planteado siempre como que México ha necesitado de los fondos de esta iniciativa para combatir la inseguridad, al menos así se lo venden a los estadounidenses, a los políticos estadounidenses. La iniciativa Mérida, en lo que va del gobierno del presidente López Obrador, ha tenido una aportación de más o menos 400 millones de dólares en apoyo para el combate a la inseguridad. México ha destinado solamente para el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional, para que es el eje central de la estrategia contra la inseguridad en el gobierno de la 4T, nada más en 2021, 1.428 millones de dólares. Nada más la Sedena, es decir, 5 o 6 veces más de lo que Estados Unidos ha aportado desde 2018 en la iniciativa Mérida. Es decir, tampoco es que sea algo muy relevante este proyecto que se ha suspendido, esta legislación, esta ayuda que se ha suspendido ya. Entonces sí hay como que leer con los detalles finos, porque hay mucho de retórica, insisto, en esta carta y en esta relación que se está planteando entre México y Estados Unidos, Biden, López Obrador. ¿Cómo ves tú este tema, Renata? Sí, interesantísimo. Abordo primero, para que no me vaya yo a desviar, lo primero que me pregunta sobre el presupuesto, ¿no? Dicen por ahí que si quieres ver realmente qué tanto le interesa a alguien hay que ver los presupuestos.
Y como dices, esto, él dice que ya usaron 600 millones y que pidió 800 y cacho, ¿no? Casi 900 al Congreso para que la aprueben. Pero para qué, justamente, ¿no? Esto, en primer lugar, no es mucho dinero, no va a solucionar el problema solamente esto. Y dos, ha estado históricamente, como bien dices, destinado a tratar de combatir a las pandillas, que dicho sea de paso, muchas de estas pandillas, la Mara Salvatrucha, por ejemplo, viene de Los Ángeles, ¿no? Es una pandilla que se creó en Los Ángeles, deportaban a estas personas a El Salvador y allá pues se empezaron a crear células que se empezaron a expandir en Centroamérica. Las dos pandillas, la 18 y la MS-13, provienen de un viejo pleito en Los Ángeles, en el este de Los Ángeles, que ahí nacieron las dos pandillas. Exactamente, exactamente, y que se exportaron a Centroamérica, ¿no? Entonces, en realidad estos apoyos o este dinero que se envía, pues son un poco parches, ¿no? En realidad no están tratando el problema de raíz. Entonces, por ahí, esa parte de la carta yo dije, bueno, pues sí, pero eso no eso no necesariamente nos va a solucionar mucho. Yo coincido contigo, creo que lo relevante de tanto de la carta como de los comunicados, que ahorita yo traigo corté algunos pedacitos de los comunicados conjuntos que me parecieron muy interesantes, es el fin de la iniciativa Mérida, y es como voltear, por lo menos en narrativa, y creo que sí es importante, porque además los objetivos sí están muy alineados a esta nueva narrativa que se propone, a voltearlo de un tema de vamos a acabar con las drogas y vamos a acabar con los carteles a un tema de salud pública y un tema de que estemos en paz. Entonces, a mí lo que tres puntos me llamaron muchísimo la atención. El primero, como bien dices, el fin de la iniciativa Mérida, creo que fue un grandísimo triunfo diplomático, ¿no? Eso creo que debe celebrarse y se hizo un gran trabajo en ese sentido. El segundo, el lenguaje tanto como ya decía Elisa, de la carta, como los comunicados conjuntos. Sobre todo a mí me llamó muchísimo, me metí muy a fondo como a ver qué lenguaje se usó en los comunicados conjuntos y me pareció muy interesante justo lo que decía Elisa, que se replica el mensaje de López Obrador, ¿no? Y acá no, lo que pasa es que como es conjunto y viene de Biden, entonces no asusta ni se usa como reacción, pero tal cual, y aquí les corté algunas partes, se dice, al fin de crear las condiciones para la cultura de la paz, mientras trabajamos de la mano para abordar las causas fundamentales del crimen. Eso es exactamente lo que el presidente López Obrador ha estado diciendo desde el inicio, ¿no? Desde antes del 2018. Y en fin, o sea, si ustedes leen los comunicados, para no aburrirlos con todas las frases que yo aquí les traje, repite prácticamente el mensaje de la propuesta de López Obrador. Eso número dos, ¿no? Me pareció muy interesante ver ese lenguaje muy alineado de los dos lados. Y número tres, creo que los acuerdos, porque aquí creo que un poco lo que decía mi querido Alberto es muy importante, ¿no? Al final, ver qué de la retórica se ve que tenga un plan que realmente se pueda implementar. Y a mí aquí sí me gustaron mucho los tres objetivos que se plantean. Uno, proteger a la gente, que es un poco este cambio de vamos a atacar a los grandes capos vamos a atender el tema central, que es la seguridad, y aquí lo dividen en tres subtemas: salud pública, comunidades seguras y reducción de homicidios. Este tercero, nada más quisiera ahondar un segundo. Este tercero creo que es muy importante, el de reducción de homicidios y delitos de alto impacto. El hecho de que Estados Unidos y México estén de acuerdo que el punto central en la cooperación para la seguridad sea reducir los crímenes violentos, en sí es un avance tremendo, ¿no? Y aquí yo en la maestría tuve un profesor excelente que ya falleció, se llamaba Kleiman, un poco neoliberal de pronto, pero tenía una idea muy clara, y él se reunió con Peña, él nos contaba en clase, ¿no? Con Peña, desde Calderón, pero no le hicieron caso. Y él justamente lo que decía es, hay que lanzar un comunicado conjunto a decirle a las organizaciones delictivas que en realidad lo que nos importa es que no hagan daño a la gente, ¿no? Esto en sí, el puro mensaje, implícitamente lo que está diciendo es, más allá de ver si cuánta droga pasas o no pasas, nos importa que la gente se deje de morir. Y creo que esto sí puede tener un cambio mucho más importante del que parece.
Y ya nada más el objetivo 2 y 3, el objetivo 2 es prevenir los delitos transfronterizos. Aquí yo hago énfasis en la parte que se habla de las aduanas, creo que es muy importante, porque en México hemos hecho un buen trabajo allá, un buen trabajo en ese sentido, pero ahora hacerlo con las aduanas, no solo con el tema del tráfico de armas, sino también con el tráfico de personas. Y número 3, el desmantelamiento, parte del objetivo 3, que es perseguir redes criminales. Ellos destacan mucho, y creo que esto nuevamente es importante porque es un cambio fundamental a cómo se estaba llevando la política de seguridad binacional anteriormente, es el desmantelamiento financiero, ¿no? Entonces creo que sí hay muchos cambios de fondo que tenemos que celebrar y que tengo confianza en que puedan ayudar junto con la política interna de seguridad a mejorar un poco las cosas en materia de paz. Ya, gracias, mi querida Renata. Y aguas con lo que estás diciendo de lo del presupuesto, de que ahí se ve el interés de un presidente, porque es algo que le hemos peleado al presidente Andrés Manuel López Obrador en la Comisión Nacional de Búsqueda o en la Subsecretaría de Derechos Humanos, que si ahí se ve el interés, pues es pobrísimo el interés que tiene en materia de desaparición de personas, porque esto va más allá del caso de los normalistas de Ayotzinapa. Son 92,000 personas desaparecidas, así que pues el presidente ojalá haga un ajuste ahí, porque es verdaderamente pírrico, por no decir miserable, el presupuesto asignado a la Subsecretaría de Derechos Humanos y a la Comisión Nacional de Búsqueda. Eso quiere decir que si es a la Comisión Nacional de Búsqueda, se refiere a todas también las comisiones estatales de búsqueda. En fin, pasando ya al tema del que estamos hablando, mi querida Lisa Godínez, hemos visto que, por ejemplo, esto que señalaba Alberto de los 600 millones asignados por el gobierno de Biden, 600 millones de dólares, no es vez primera que el gobierno de los Estados Unidos asigna recursos, ya lo ha hecho durante décadas, incluyendo durante el Plan Mérida, con el Plan Mérida, y los resultados pues fueron catastróficos. De hecho, esos recursos que asignó tienen una alta responsabilidad y corresponsabilidad en la migración. ¿Por qué? Porque esos recursos que entregó a algunos países de Centroamérica, pues los presidentes no lo usaron para lo que debían, incluso se beneficiaron hasta pues empresas privadas quienes tenían proyectos hidroeléctricos en varios poblados de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, que generaron desplazamiento forzado. En fin, hay toda una historia ahí de violencia en lo que toca a Centroamérica con los recursos que se asignaron por parte del gobierno de los Estados Unidos. De ahí también, Lisa, que yo tengo alguna discrepancia con los proyectos que presenta el presidente López Obrador como Sembrando Vida u otros, porque uno personaliza muchísimo el financiamiento. Ese tiene su lado bueno, que no lo controlan las organizaciones, pero tiene un lado también muy duro, porque prácticamente divide a las comunidades y las deja solitas. Es decir, cuando termine el sexenio, la articulación que había porque hay organizaciones valiosas en los territorios indígenas y campesinos, hay organizaciones valiosas que estaban haciendo un trabajo favorable y que terminó fracturando a las comunidades o a los poblados campesinos. Aquí tenemos un asunto de cómo regular esos financiamientos, porque pues se puede dar un financiamiento y quién verifica que vaya a dar a donde tiene que ir. Vamos a decir, bueno, pues estos proyectos, finalmente prefiero estos proyectos a que antes no había proyectos ni nada y simplemente los recursos no llegaban a la gente. Ahora llegan. Puedo discrepar de alguna manera de la forma en la que llegan, pero prefiero que lleguen a que antes no llegaba nada y se quedaba todo con los
empresarios y con la gente que nos robaba. Pero ¿qué hacer aquí? ¿Qué hacer para también crear un mecanismo que regule esos financiamientos y que no vayan a terminar en otras manos, mi querida Elisa Godínez? Bueno, como siempre, muy buenas preguntas aquí de mis queridos periodistas, que nos ponen ahora sí que en desafío, porque ciertamente no tengo, quisiera tener una respuesta exacta. Me parece que el asunto de los recursos y esto que planteas tú es muy cierto, en términos de que, a ver, creo que la intención de acabar o intentar acabar con los intermediarios, sean estos organizaciones, digamos, que no, de estas tradicionales que normalmente siempre se manejaron así en relación con los gobiernos, ¿no? Sí, Que sí. esa era la manera de tener ahí control, tanto como organizaciones no gubernamentales que tenían, digamos, otra experiencia y otro tipo de trabajo, mejores resultados y demás, y hacer un poco rajatabla y decir, se acaban todos, no hay ni uno ni otro, no, termina, digamos, siendo injusto en ese sentido. Y lo que tú planteas, pues es cierto, porque un programa que digamos, en intención, como pues, Sembrando Vida, puede ser bueno y tal cosa, en muchos casos o en algunos casos termina teniendo estos efectos no positivos, ¿no? Como la división dentro de las comunidades y en fin, ¿no? Cosas que tú conoces mucho mejor que yo. A lo que voy es que eso plantea, digamos, una dificultad o entraña una dificultad que yo no puedo imaginarme, digamos, cómo salir de eso más que la propia participación directa y la propia presión de nosotros como ciudadanos en todos los niveles. Por un lado, y por otro lado, tratando de revisar o tratando de hacer un diagnóstico justo de las cosas, ¿no? Y preguntar a la gente, preguntar así de verdad, a ver qué está pasando. Digo, yo no lo digo porque tú lo hagas o no lo hagas, sino en general, o sea, como sociedad, como ciudadanos, enterarnos más y procurar, ¿no? Que los medios de comunicación, que son los que pueden hacer, por ejemplo, este tipo de trabajo, este tipo de investigaciones más a fondo, realmente podamos saber cómo se está dando estos resultados, cómo están ocurriendo, por qué razón, porque creo que, y eso es una crítica, ¿no? López Obrador y el gobierno de López Obrador, en ese sentido, bueno, pues han planteado como cosas muy definitivas de, a ver, esto va a ser así y no hay manera de que se mueva, como por ejemplo eso, ¿no? O sea, ahora los recursos van a ser de esta manera y van a bajar de esta manera, ¿no? Con una buena intención, seguramente sí, pero llevándose entre las patas experiencias que digamos, no merecerían o merecerían un trabajo más fino, ¿no? Entonces, me queda claro que ahí no vamos a, por lo menos en este momento, no vamos a encontrar una disposición de parte del gobierno a decir, sí, a ver, permítanme, vamos a revisar esto y esto, ¿no? Más bien lo que creo es que tenemos que hacer este balance, en términos, nos corresponde como sociedad también hacer este balance y revisar, y hacerlo de la manera más objetiva que podamos, y eventualmente presionar para que si hay cosas que no funcionan, pues decirlo claramente, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, muy al principio de la administración, confieso que tenía dudas sobre este programa de jóvenes, ¿cómo se llama? ¿Construyendo el futuro? Jóvenes construyendo el futuro, perdón, se me fue el nombre, se me había el nombre, ¿no? Y yo decía, bueno, a ver, esto de que sueltas el recurso y de repente la evaluación de cómo se está llevando a cabo el programa y a qué proyectos se les está dando, yo tenía y sigo hasta cierto punto teniendo mis dudas, ¿no? Porque sí creo que no hay, en ese caso concreto de ese proyecto, me parece, no soy experta, pero me parece que no hay filtros suficientes para evitar que en algunos casos este dinero llegue a manos que no deberían de llegar, ¿no? Pero por otro lado dices, bueno, es la primera vez en la historia que se está haciendo un programa que llega que tiene este nivel de cobertura, que ha dirigido a esta población en específico, que había sido y ha sido,
por lo menos en la historia reciente, negado completamente, o sea, ¿cómo estar en contra de un programa que va para apoyos a jóvenes, ¿no? Que son los que menos oportunidades tienen y demás, ¿no? En fin, creo que es una muy buena pregunta a la que por supuesto no tengo una respuesta en específico, Sí. pero sí creo necesariamente que como sociedad y como medios de comunicación tenemos que poner mucho más atención y señalar cuando esté habiendo errores, ¿no? Pues perdón que lo desvíe un poquito ahí el tema, pero me parece que son temas que están vinculados. Ya habrá tiempo, ya les propondremos también una mesa para hablar de los programas sociales, pero nos parecía también importante dar una chaineadita a este ángulo, que pues más si ya hay un presupuesto que se está asignando, pues lo que va a ser importante es verificar cómo se usan esos recursos y que realmente pues tengan los efectos que se pretenden tener. Así que pues seguiremos hablando sobre el tema. Nomás que pues Alberto ya se nos acabó el tiempo. Y, sí, nada más rapidísimo, porque es un tema que no falta Renata de responder, por supuesto. Sí. Y sobre este punto, el presidente López Obrador también se mete mucho en la retórica, porque el programa que propone para combatir la migración o la migración sin documentos de Centroamérica y propone sus programas sociales, necesariamente tienen que pasar por los gobiernos de Centroamérica, el Triángulo Norte, porque pues, no hay de otra forma, no, el gobierno de México no puede financiar organizaciones civiles. Nada más revisar un punto, Renata, aquí, rapidísimo, y ahí la experiencia estadounidense de algo servirá. Hubo un financiamiento para mejorar el sistema de la Suprema Corte de Justicia de Honduras, que se entregó en algún momento al presidente Juan Orlando Hernández de Honduras. Ese dinero se lo robaron, nunca llegó a lo que tenía que hacerse. Hubo un financiamiento también del gobierno estadounidense al entonces presidente Jimmy Morales, el Chespirito de Guatemala, para combatir las pandillas. Se robaron ese dinero. ¿Cómo le van a hacer el gobierno de México para supervisar efectivamente que los recursos que se inviertan hacia los gobiernos, pues, para atender a los jóvenes, para que no tengan necesidad de emigrar, no terminen en los bolsillos de alguien como ya ocurrió? Es un galimatías, ¿no, Renata? Yo creo que es el talón de Aquiles de esta propuesta y no tengo una respuesta de cómo lo podrían solucionar, porque creo que acá lo que decía Lisa del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, por ejemplo, a dónde se pueden ir estos recursos, creo que acá en México se ha logrado tener algunos mecanismos, ahí sí les interesa. Yo tengo una evaluación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en materia de género, pero pues más o menos toco esos mecanismos que tiene pues la Secretaría para ver que los recursos se vayan a donde se deben de ir, pero estos mecanismos dependen mucho de la voluntad política del gobierno en turno, ¿no? Y pues aquí sabemos que es uno de los programas principales y que obviamente hay voluntad política para que estos recursos se repartan de manera justa y a quién deben llegar, pero no sabemos si eso es cierto en los países a los que queremos invertir o exportar estos programas. Entonces, ahí me cuesta a mí también. Yo también fue la primera pregunta que dije, pero un momento, ¿cómo vamos a asegurarnos de que no se roben el dinero como puede pasar? Porque además de todo, creo que parte del análisis que se hace de la migración de Centroamérica, sí, por supuesto que es pobreza, sí, por supuesto que es falta de trabajo, pero creo que faltan dos cuestiones. Una, pues la seguridad, que se pretende empezar a apaciguar con este tipo de programas, pero la segunda es la corrupción. Y esa no hay una propuesta ni de México ni de Estados Unidos para atender ese tema que es parte fundamental por la cual las personas tienen que emigrar y que además de todo pondría en jaque a esta propuesta del presidente López Obrador, que parece que el gobierno estadounidense pudiera llegar a hacer, porque ni modo que les llevemos también unos bancos del bienestar allá, ¿no? Entonces no estoy segura y bueno, no creo que hayan ahondado en cómo se va a asegurar que estos recursos lleguen a las manos que tienen que llegar, y creo que hace falta pues ahondar ahí. Si van a la mañanera es una buena pregunta. Luego me echan grilla ahí. Pues mi querida Renata Turrent, querida Elisa Godínez, un gustazo
Un gustazo esta mesa con ustedes, de verdad que la disfrutamos mucho, una mesa muy, muy querida, además por la audiencia. Así que les mandamos un fuerte abrazo, un beso, cuídense y nos vemos la siguiente semana. Adiós, Gracias. adiós. Abrazos a ambos y a todos. Gracias. Sí. Hasta luego, cuídense. Igualmente, bye. ¿Cómo se despiden?